Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Andersel sorprende al mundo del espectáculo con una frase que nadie esperaba: el amor de Kerem Bürsin era una mentira, lo vi con mis propios ojos. Una declaración que ha encendido las redes sociales y ha dejado a los fans divididos entre la incredulidad y el asombro. Todo comenzó durante un evento de moda en Estambul, donde Hande fue invitada como imagen principal de una reconocida marca internacional. Radiante, segura y con una elegancia impecable, se mostraba tranquila hasta que un periodista le preguntó sobre Kerem. En un principio, Hande esbozó una sonrisa diplomática, pero su expresión cambió cuando la insistencia del reportero la llevó a recordar lo que había vivido. No todo lo que brilla es amor verdadero, dijo primero, con un tono enigmático. Pero segundos después soltó la frase que encendió el corazón de los fans: Kerem no fue sincero conmigo. Lo vi con mis propios ojos, y desde ese día comprendí que el amor que me mostraba era una ilusión. Las palabras de Hande no tardaron en hacerse virales. En cuestión de horas, los medios turcos y las redes sociales se inundaron de teorías, comentarios y reacciones. Algunos seguidores defendieron a la actriz, asegurando que su sinceridad demostraba la profundidad del dolor que aún llevaba dentro. Otros, en cambio, salieron en defensa de Kerem, pidiendo prudencia y recordando que la historia entre ambos siempre había sido compleja. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande habría descubierto algo inesperado poco antes de la separación. Una amiga suya, que prefirió mantener el anonimato, confesó: ella vio mensajes en el teléfono de Kerem. No eran comprometedores al principio, pero el tono cambió con el tiempo. Fue un golpe duro porque ella confiaba ciegamente en él. Esta versión ha generado un sinfín de especulaciones sobre la identidad de la misteriosa tercera persona involucrada. Mientras tanto, Kerem Bürsin, quien se encontraba en el rodaje de una nueva serie, fue sorprendido por los reporteros al salir del set. Sin perder la calma, pero visiblemente afectado, respondió: no tengo nada que decir. A veces el silencio es la mejor respuesta. Sin embargo, su mirada melancólica y el tono de su voz dejaron entrever que las palabras de Hande le habían dolido profundamente. Uno de sus compañeros de trabajo declaró: Kerem estaba callado todo el día. Revisaba su teléfono una y otra vez, pero no se atrevió a llamarla. La historia entre Hande y Kerem, que comenzó como un cuento de hadas en el set de una exitosa serie, se convirtió con el tiempo en una de las relaciones más seguidas y comentadas de Turquía. Sus miradas, gestos y apariciones juntos enamoraron a millones. Pero como suele ocurrir, la realidad tras las cámaras era mucho más complicada de lo que los fans imaginaban. Según personas cercanas a ambos, los últimos meses de la relación estuvieron marcados por discusiones, distancias y silencios. Hande habría intentado salvar la relación, pero algo dentro de ella cambió tras aquella noche en la que, según sus palabras, vi lo que no quería ver. Una periodista especializada en entretenimiento comentó: Hande está en una etapa de transformación. No busca venganza, sino cerrar un ciclo. Pero que haya decidido hablar ahora, justo cuando Kerem está relanzando su carrera, no es casualidad. Esta observación ha levantado preguntas sobre si sus declaraciones tienen también un trasfondo emocional o incluso profesional. Pese a la polémica, Hande no se ha retractado. Al contrario, durante una reciente sesión de fotos en París, volvió a dejar una frase que alimentó aún más el fuego: no me arrepiento de haber amado, pero sí de haber creído en lo que no era real. Sus palabras, pronunciadas con serenidad pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas, fueron interpretadas como una confirmación definitiva de que su historia con Kerem había llegado a un punto sin retorno. En redes sociales, los seguidores de ambos actores se enfrentaron una vez más. Los Hande lovers inundaron los comentarios con mensajes de apoyo como: eres una mujer fuerte, no necesitas demostrar nada o la verdad siempre sale a la luz. En cambio, los fans de Kerem insistían en que todo era parte de un malentendido o incluso una estrategia mediática. Kerem jamás hablaría mal de ella,
eso ya lo dice todo, escribió un usuario, mientras otro añadía, ella está dolida, pero no debería arrastrar el pasado. Lo cierto es que el ambiente en torno a la expareja se ha vuelto cada vez más tenso. Los medios turcos aseguran que existe un video que podría aclarar parte de la historia. Un supuesto clip grabado por un fan durante una fiesta privada donde se habría visto a Kerem conversando de manera cercana con una joven modelo. Aunque las imágenes aún no han sido publicadas, varios periodistas afirman haberlas visto y aseguran que fueron el detonante del distanciamiento entre los actores. Un amigo de Kerem, que trabaja en el mismo entorno televisivo, rompió el silencio y contó su versión: Kerem no engañó a Hande. Hubo malentendidos, rumores y celos, pero nunca traición. Ella interpretó algo que no era. Estas palabras, lejos de calmar las aguas, encendieron una nueva ola de reacciones. ¿Fue realmente un malentendido o un intento de proteger la imagen del actor? Mientras tanto, la propia Hande parece haber decidido cerrar esa etapa. En sus últimas entrevistas ha evitado mencionar el nombre de Kerem, pero sus gestos hablan por sí solos. Durante un desfile reciente, cuando le preguntaron si volvería a enamorarse, ella sonrió y respondió: el amor no se planea, pero esta vez quiero que sea honesto. Una frase sencilla, pero que muchos interpretaron como un dardo directo hacia su expareja. Kerem, por su parte, se ha refugiado en el trabajo. Sus publicaciones en redes muestran a un hombre centrado en nuevos proyectos, aunque con un aire de nostalgia imposible de ocultar. En uno de sus mensajes más comentados, escribió: a veces, perder algo te enseña más que ganarlo. Los fans, atentos a cada palabra, no tardaron en asociar la frase a su ruptura con Hande. Un analista de medios turcos resumió la situación con precisión: lo que ocurre entre Hande y Kerem va más allá de una simple ruptura. Es la historia de dos personas que se amaron frente a millones y que ahora intentan reconstruirse por separado bajo la mirada del público. Cada palabra, cada gesto, se convierte en noticia. Es un amor que no termina, solo se transforma en silencio. Aún así, muchos seguidores mantienen la esperanza de una reconciliación. En foros de fans y páginas de entretenimiento circulan teorías sobre una posible reunión secreta. Algunos aseguran haberlos visto en el mismo restaurante de Estambul, otros dicen que siguen comunicándose a través de amigos en común. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado. Lo que sí es un hecho es que ambos actores, a pesar de las heridas, siguen siendo íconos del romanticismo turco. Su historia, llena de pasión, traiciones y confesiones, se ha convertido en un espejo de las relaciones modernas, donde el amor y la fama se entrelazan en una danza tan hermosa como dolorosa. ¿Y tú, qué opinas, querido seguidor? ¿Crees que Hande hizo bien en romper el silencio o fue demasiado lejos con sus palabras? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión cuenta y queremos saber qué lado eliges en esta historia de amor, orgullo y verdades ocultas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de este drama que sigue dando de qué hablar en toda Turquía y más allá. Nos vemos en el siguiente video. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que Hande dice la verdad o que el tiempo distorsionó los recuerdos? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos sobre esta historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.